días a todos, muchas gracias por estar aquí. La verdad que es un placer estar acompañado por estas tres personas que son una referencia en algo que muchas veces obviamos, pero que es necesario para poder disfrutar a día de hoy de lo que todos tenéis en vuestras manos, ¿no? Que son los servicios digitales. En concreto hablo de las infraestructuras, esas infraestructuras físicas, y que ellos a su vez representan a empresas de referencia también, no solamente en el ámbito de los servicios digitales actuales, sino también de la transformación exponencial, y cómo esto ha supuesto no solamente una evolución, sino una revolución en los servicios que estamos disfrutando a día de hoy y en los servicios que vamos a poder disfrutar en breve. Voy a empezar por la persona que tengo a mi lado, Mario. Buenos días. Mario es el CEO de Telxius. A lo mejor digo algún spoiler que él va a decir, ¿no? Pero bueno, yo le voy a soltar y si no, luego después tú ya matizas. Bueno, Telxius es una empresa especializada en la red internacional de cables submarinos transatlánticos. Esto es tremendo, ¿no? Mario cuenta con una experiencia de más de 27 años en el ámbito de las telecomunicaciones, y desde su posición en Telxius, aquí donde viene el spoiler, ¿no? Pues ha alcanzado más de 82.000 kilómetros, es correcto, ¿no? Correcto, okay. De fibra submarina para interconectar los continentes. Luego, buenos días, Mario. Buenos días. Robert Asing, que es el director general de Digital Realty en España, empresa que gestiona más de, cuidado con los números, 300 centros de datos, el lugar físico donde se produce la digitalización, entre otras cosas. Robert lleva más de 23 años en el sector de data centers y, por supuesto, evidentemente, pues entre otros propósitos, trabajando para un mundo mucho mejor conectado. Buenos días, Robert. Buenos días. Y a la izquierda del todo tenemos a Alfred Scala, bueno, hoy VP de IBM Cloud para el sur de Europa. Bueno, más de 20 años de experiencia en diversos puestos en IBM, desde responsable de soluciones del sector bancario, soluciones cognitivas como Watson, que muchos conoceréis, hasta la actual, que versa principalmente sobre el lanzamiento y el posicionamiento de los servicios de la nube pública de IBM Cloud en el sur de Europa. Buenos días, Alfred. ¿Qué tal? Bueno, voy a empezar contigo, Alfred. Ya que he terminado la presentación por ti, pues empiezo por ti, ¿no? Vamos a quedarnos por la capa más abstracta, ¿no? Esa capa que más nos suena, la nube, ¿no? La nube que esconde una cantidad de servicios en diferentes capas, ¿no? Hasta llegar, evidentemente, a la capa física, que luego llegaremos, ¿no? Hablemos del porqué en el ámbito de la transformación, ¿no? Y no solamente del prisma de la transformación digital, sino también teniendo en cuenta la transformación del negocio o la transformación exponencial, que es en la que nos encontramos a día de hoy. ¿Por qué la nube pública? Y esto es una respuesta que muchas veces parece que es obvia, pero que requiere una pequeña reflexión o profunda reflexión. ¿Por qué la nube pública es una pieza fundamental en la digitalización que ya hemos vivido, que hemos sufrido, que estamos a día de hoy disfrutando, y que es un factor, una variable determinante para continuar con la transformación exponencial? Muy bien, pues buenos días a todos. Gracias por la oportunidad a Digital Realty, a PD y a Digital, ¿no? ¿Por qué la nube pública? A ver, la nube pública tiene una serie de componentes en su propuesta de valor, y creo que han salido en el panel anterior, han salido manifestados de una forma o de otra. O sea, en primer lugar, la agilidad. Y en el panel anterior se hablaba mucho de agilidad, de reducir el time to market, etcétera. De hecho, según unos estudios, el time to market por utilizar servicios cloud en la nube se reduce el orden del 75%. Es decir, para provisionar entornos estamos pasando de hablar de semanas, meses, a hablar de minutos. Punto número uno. Punto número dos, la productividad. Es decir, en las nuevas metodologías de desarrollo, ¿no?, de FOPS, y por el uso de la nube pública, tienes mucha mayor productividad por parte de tus desarrolladores. De hecho, se dice que se invierte y que el ratio en el cual los desarrolladores están generando valor para el negocio, es decir, están desarrollando funciones que realmente aportan valor a la empresa, pasa de un 30% a un 70%. ¿Vale? En tercer lugar, la innovación. Y yo creo que también se ha dicho antes, ¿no? Por el hecho de utilizar servicios en la nube pública, tienes acceso a más de 5.000 servicios disponibles, lo cual te permite focalizarte en tu core de negocio, no reinventar la rueda y utilizar servicios que están disponibles en la nube pública, pues de especialistas en esa área en concreto. Y por último, y creo que también ha salido antes, ¿no?, la sustitución de CAPEX por OPEX, es decir, el pago por uso.
lo cual supone menos necesidad de capital. Pensad que en un entorno on-prem los servidores tienen una utilización media entre un 40 y un 60%. Eso es muy ineficiente. Eso es muy ineficiente. Mientras que la utilización que estamos hablando en entornos de nube, pues es mucho más alta. Y por último, yo añadiría la sostenibilidad. El hecho de estar con socios como Digital Realty, que tienen unos ratios de eficiencia energética después extraordinarios, permiten a las compañías ser mucho más sostenibles y reducir su huella de carbono. Y muy rápidamente, yo creo que esto se ha visto antes, ¿no? En las empresas, ¿esto qué supone? Pues, por una parte, la aparición de los nativos digitales, empresas que nacen en la nube y están en la nube. Pero, por otra parte, también la transformación de las empresas tradicionales hacia ese mundo digital. ¿En qué área? Pues sobre todo lo que es la gestión con las personas. Y por personas entendamos los clientes, entendamos los proveedores, entendamos los empleados. Lo que se llama los Systems of Engagement. Los Systems of Engagement, si tú ahora analizas lo que sería el panorama, el landscape de un portafolio de aplicaciones de una compañía, son los que realmente están ya en la nube. Estamos hablando de las herramientas de colaboración, estamos hablando de asistentes virtuales, estamos hablando pues de todo lo que serían las redes sociales, todo lo que sería la gamificación, etcétera, etcétera. Los marketplaces que también han salido antes, eso claramente está ya en el mundo de la nube. ¿Cuál es el reto? Llevarse lo que son los sistemas transaccionales, el System of Record. Mientras que en el System of Engagement podemos hablar del orden del 60-70% que están ya en la nube pública, el System of Record, y sobre todo en algunas industrias, pues se reduce al orden del 20%. Y un último tema a analizar, y lo veremos después de esto, lo que llamamos el System of Insight o el mundo de los datos. Ha salido antes en el panel, pero creo que hablaremos más, porque ahí hay oportunidades, pero al mismo tiempo hay riesgos que hay que gestionar. Robert, por alusiones, evidentemente hemos estado hablando de la capa más abstracta, que es la nube pública, pero bueno, todos esos elementos como servicio, como es el IaaS, como es el PaaS, como es el SaaS, ¿no? Es decir, la infraestructura, la plataforma y el software, necesitan, al igual que la nube pública o privada, necesitan un sitio donde realmente hacerse realidad, ¿no? Ahí están los centros de datos como pieza fundamental. ¿Por qué los centros de datos son pieza fundamental también en el ámbito de la transformación digital? Sí, efectivamente, que ese es el lugar físico donde todo confluye, que todo el mundo habla de las cosas digitales, pero es muy intangible, pero hay una parte fundamental, una parte que aquí los señores son los cables, y los cables se interconectan en los lugares físicos que en los centros de datos. Entonces, es un lugar donde se interconectan las cosas y donde se distribuyen este contenido, para que los usuarios, las empresas, los consumidores finales acceden a un lugar físico a través de múltiples redes y pueden consumir estos datos. Entonces, es el lugar donde ocurre esta digitalización. Para el profano, ya llevamos en esto más de 20 años, siempre utilizo, también desde hace más de 20 años, la símil con el aeropuerto. AENA gestiona una infraestructura común compartida, pero no opera las líneas aéreas. Ellos cobran y crean valor, y por eso pueden cobrar, prestar servicios a múltiples usuarios alrededor de necesitar este viaje. Y están las líneas aéreas, hay otros medios de transporte, del metro, el autobús, el taxi, hay parking para el coche privado, luego hay tiendas de comodidad, de lujo, de ropa, de restauración, hoteles, kioscos, y todos estos están conviviendo alrededor de un pasajero con ciertas necesidades. Y AENA gestiona este conjunto para conceder la posibilidad de hacer negocio entre ellos. Entonces, ahora traslada el aeropuerto a un lugar físico, un centro de datos, y en vez de tener pasajeros con necesidades, tenemos el dato. Y ese es el rol del centro de datos, infraestructura común compartida, para prestar servicios digitales, que lo hacemos a través de, o nosotros no lo hacemos, pero lo hacen los demás a través de nosotros. Fantástico. Bueno, yo con vuestro permiso, con el permiso de IBM y con el permiso de Realty, está muy bien la nube, evidentemente, porque es la capa de aplicación que usamos siempre los usuarios finales, donde se hace realmente realidad, donde ocurre, ¿no? El cloud happens, es en los data centers.
pero sin una comunicación entre ellos, ya veréis cómo esto puede ser realidad, ¿no? Mario, es obvio, ¿no? Pero no, a veces no es tan obvio, porque es una pieza fundamental el cableado, evidentemente, la interconexión, la comunicación entre los data centers. Muchísimas gracias, Julio, y muchísimas gracias a Digital, a APD y a Digital Realty por este evento, ¿no? Bueno, nosotros somos fundamentales porque al final los cables submarinos son los que transportan el 99% de las comunicaciones internacionales de datos e Internet, ¿no? Somos, por así decirlo, las arterias de Internet o la espina dorsal de las comunicaciones globales. En un mundo tan hiperconectado como en el que vivimos hoy todos, donde es fundamental que la nube, que el contenido, que las aplicaciones y que los servicios estén tan cerca de los clientes, nosotros jugamos ahí un papel crítico en un ecosistema digital, lógicamente, que es muchísimo más amplio y que va más allá de la costa, donde están evidentemente las infraestructuras terrestres y los centros de procesamiento de datos, ¿no? Por poner un símil, en el ejemplo de Robert, pues nosotros seríamos los aviones, por así decirlo, que en última instancia somos los que transportamos entre distintos aeropuertos a todos esos pasajeros, ¿no? Y es un ecosistema en el que todos estamos muy interrelacionados y muy vinculados, ¿no? Suelo poner el ejemplo de Ashburn, que está en Estados Unidos y que es una de las regiones que concentra o una de las regiones del mundo que tiene mayor concentración de centros de procesamiento de datos del mundo, ¿no? Y no es casual o digamos extraordinario que sea precisamente ahí donde nosotros hayamos puesto o hayamos amarrado 3 de los últimos cables que hemos puesto en servicio en los últimos años, ¿no? 3 cables que al final lo que dan es incrementan notablemente la capacidad de transporte de esa región de datos, le dotan de diversidad y le dotan de una latencia muy reducida en las comunicaciones y en la conectividad con los sitios donde estamos conectando esa gran región de centro de datos, ¿no? Y además yo creo que es importante destacar que no existe una tecnología alternativa. Y no existe una tecnología alternativa por distintas razones, ¿no? En primer lugar, por el volumen ingente de datos que somos capaces de llevar, ¿no? Estamos hablando de que nosotros al menos superamos en más de 200 veces la capacidad de transporte de datos que tuviera cualquier otra tecnología que se dedique a ello, ¿no? En segundo lugar, por la latencia, como decía, ofrecemos esas conexiones punto a punto con la menor latencia posible. Y en tercer lugar, por la altísima fiabilidad del servicio que nosotros prestamos, ¿no? Estamos siempre en niveles de disponibilidad que están por encima de los 3.9, de 99,9%, ¿no? Con fallos mínimos, por así decirlo, y esa robustez de nuestras comunicaciones, la baja latencia y esa gran capacidad de transporte de datos hace que los cables submarinos sean una pieza fundamental en un ecosistema evidentemente mucho más amplio que lo que ha permitido es el proceso acelerado de digitalización que todos conocemos. Mario, esto es súper interesante. A mí me gustaría indagar un poco más. Hemos hablado quizás de esa fotografía de la transformación digital de puertas para afuera y ahora me gustaría, creo que sería muy interesante que me ayudáis a compartir la experiencia que habéis vivido de puertas para adentro en esa transformación. Es decir, cómo habéis hecho realidad, evidentemente, el tener 82.000 kilómetros de cable submarino de interconexión entre data centers. Es decir, supongo yo que esa será una de las consecuencias, evidentemente, de haber hecho o haber llevado a cabo esa transformación digital con todo lo que ello supone. Bueno, nosotros, que somos una compañía, como bien dices, ¿no? Que tenemos 82.000 kilómetros de fibras oscuras, fibras, por cierto, de cables submarinos, por así decirlo, que son muy parecidas a esas que están en el logo, que al final son similares a las terrestres, por así decirlo. Tenemos unos 25 estaciones de amarre y operamos en 17 países con 100 puntos de presencia globales, ¿no? Ofrecemos servicios de colocation, de capacidad gestionada y de IP gracias a una red IP que tenemos, ¿no? En términos de transformación, yo lo que diría es que en los últimos 5 años hemos acometido una transformación muy profunda del negocio, ¿no? Y lo hemos hecho, bueno, como siempre en esta vida, ¿no? Porque al final te enfrentas a retos y te enfrentas a oportunidades, ¿no? Para nosotros el reto era que teníamos cerca del 90% de nuestros ingresos en un único cable submarino, icónico para nosotros, se llama SAM-1 y va desde Estados Unidos por toda la costa atlántica hasta Argentina, cruza Chile y luego sube por la costa Pacífico y vuelve a Estados Unidos, ¿no? Y como decía, teníamos ahí teníamos el 90% de nuestros ingresos, pero era un sistema que tenía ya bastantes años en servicio y que tenía una capacidad de incrementar, limitada, de seguir incrementando capacidad iluminada, ¿no?
Ello nos llevó a cometer una transformación importante de nuestro principal activo, de nuestra red. Hemos puesto en servicio 7 nuevos cables submarinos en los últimos 5 años, que es una barbaridad, y eso nos ha permitido multiplicar por 2,5 veces nuestros cables submarinos, ¿no? Y eso, digamos, buscábamos dar en las rutas en las que nosotros operamos siempre un servicio redondado, un servicio de alta capacidad y un servicio de reducida latencia, ¿no? Fuimos también pioneros en evolucionar el modelo de construcción de los cables submarinos. Históricamente éramos propietarios del 100% de la infraestructura y la desplegábamos exclusivamente nosotros. Ese modelo, como decía, lo hemos ido evolucionando y hace ya unos años comenzamos a construir infraestructuras con terceros, ¿no? Y eso lo hemos hecho porque estábamos convencidos de las ventajas que ese modelo ofrecía, ¿no? Y hemos construido cables submarinos con Microsoft, con Meta, con Google, y más recientemente hemos construido un par de ellos también con operadores de telecomunicaciones como América Móvil en Latinoamérica, ¿no? Con quien hemos hecho 2 cables. El más reciente, de hecho, lo hemos anunciado el pasado enero, que conectará a Guatemala con Estados Unidos, ¿no? Y la última transformación que teníamos pendiente también era, he hablado de un reto, pero también de oportunidades, ¿no? Para nosotros era una oportunidad abrir la ruta transatlántica, conectar Estados Unidos con Europa, y eso es lo que nos permitía, por así decirlo, poner foco en crecimiento y poner foco en diversidad de nuestros ingresos, ¿no? Todo eso lo que nos ha permitido es, por una parte, reducir notablemente el peso de las cuentas latinoamericanas. Ahora el 50% de nuestros ingresos provienen de cuentas que están en Estados Unidos o en Europa. Y por otra parte, incrementar y mucho el peso de los servicios de capacidad gestionada, ¿no? Inicialmente contábamos con un peso muy relevante de los servicios IP, de tránsito IP, y ahora mismo tenemos un mix balanceado entre IP y capacidad, ¿no? Como decía, es una transformación muy profunda de la compañía, se ha hecho de forma, yo creo que sin hacer mucho ruido, pero eso lo que nos permite es, como decía, asegurarnos que a nuestros clientes les ofrecemos un servicio de alta capacidad, de baja latencia y de una fiabilidad extraordinaria, ¿no? En todas las rutas, en todos los mercados que nosotros servimos. Pues tengo 3 preguntas más para ti, ya que estamos hablando ahora, desgraciadamente, de la profundidad del nivel del mar, ¿no? A la hora de poder bajar y ver reliquias antiguas. ¿Cuál es la profundidad a la que está instalado un cable submarino? Bueno, un cable submarino va siempre por el lecho marino. Es decir, lo que no puedes hacer es que esté, por así decirlo, a mitad de altura, ¿no? Va siempre, lo primero que se hace cuando tú despliegas un cable marino, precisamente, es lo que se llama el survey marino, que precisamente lo que va buscando cuál es el mejor camino entre 2 puntos, en infinidad de razones, ¿no? O sea, tienes que evitar, pues, zonas donde puedas tener una caída muy fuerte y que se te quede el cable, por así decirlo, pendiente, o zonas de concentración sísmica que pueda producir corrimientos de tierra, que en última instancia pueda incrementar el número de cortes, etcétera, ¿no? Entonces, en nuestro caso, yo creo que los que tenemos a más profundidad, que yo creo que es Brusa, que conecta Estados Unidos y Brasil, yo creo que hay tramos, de hecho, donde estamos hablando de profundidades de entre 6.000 y 7.000 metros, ¿no? Pero van siempre, insisto, por el lecho marino, y uno de los trabajos que se hacen en primera instancia precisamente es el Marine Survey, que te permite determinar cuál es la ruta óptima que tienes que seguir a la hora de desplegar un cable, ¿no? Y Mario, ¿cuánto tiempo lleváis ejecutando esa transformación digital? Y te lanzo también la segunda pregunta. ¿Crees que ese plan director de transformación digital ha acabado ya o continúa? No, yo creo que eso, digamos, la transformación digital, yo creo que eso de momento no tiene fin, no se lo vemos, ¿no? Yo creo que estamos en un paso importante. Yo creo que este país ha pegado un salto de gigante en los últimos años, ¿no? Pero que evidentemente queda mucho recorrido, ¿no? Y nosotros, desde luego, seguimos analizando siempre oportunidades para seguir explorando tanto nuevos servicios como nuevas rutas, ¿no? Y de hecho ahora mismo pues estamos trabajando en algunas rutas en ese cable que te comentaba, que va a ir entre Guatemala y Estados Unidos. Pues estamos analizando posibilidades para conectar también Cancún y México, por así decirlo, y para bajar también a Colombia, ¿no? Con lo cual es un proceso de transformación que no para, que evidentemente va a implicar que vayamos actualizando, poniendo nuevas capacidades en servicio, porque es verdad que la explosión de datos y de tráfico que estamos viendo requieren que sigamos poniendo infraestructuras en servicio frecuentemente, y que afortunadamente todavía tiene mucho recorrido, ¿no? Muy bien. Robert, ¿cómo habéis afrontado vosotros la transformación digital desde dentro? La digitalización pues es nuestra razón de ser, ¿no? Que sin la digitalización, nosotros como sector nacimos por la liberación del mercado de telecomunicaciones. Ahora
esto ya está superado y está todo el mundo liberalizado a este nivel de redes, y ahora toca la digitalización basado en estas redes, ¿no? Y nuestro papel en posicionamiento de centros de datos que gestionamos nosotros, y luego hay otros tantos, pero en nuestro caso es nos situamos, nos ubicamos siempre cerca donde está la gran concentración de población, economía, el PIB, Producto Interior Bruto. Entonces queremos estar cerca del usuario final para justo tener esta latencia baja, para que los señores de IBM Cloud y otros tantos puedan entregar su servicio en la mejor calidad y el menor coste para llegar a las empresas, a los usuarios finales. Y el aspecto red, el aspecto de las redes de telecomunicaciones, es muy importante en este modelo de negocio, porque siempre se dice la nube es tan buena como la red. Y sin la red la nube no puede funcionar, sin la red el Cabify no funciona. Entonces, este lugar físico donde se concentran todas esas redes es el centro de datos donde nosotros ocupamos un lugar. Luego hay otros tantos centros de datos que no requieren tanta conectividad y pueden funcionar en el Polo Norte con mucho frío y hacer criptomonedas, pero no es el negocio a lo que nos dedicamos nosotros. Aquí, hablando de Madrid Puerto Digital, añadimos valor para ser un eslabón de esta cadena digital para la distribución de contenidos. Muy bien. Alfred, pregunta obligada. Muchos somos usuarios de servicios de IBM y conocemos la transformación que habéis llevado a cabo de puertas para afuera, pero ¿nos puedes brindar una pincelada de cómo IBM se ha enfrentado, ha afrontado y ha consolidado esa transformación interna? Pues mira, antes de explicarte la última gran transformación que hemos hecho, solo comentar que IBM es una empresa de 112 años. O sea, este mes de junio nosotros cumplimos 112 años como empresa. Felicidades. Y tú no puedes mantenerte 112 años si no eres capaz de transformarte y de adaptarte, teniendo muy claro cuál es tu negocio. Antes me ha gustado mucho cuando el señor de Cabify decía, nuestro negocio es la movilidad, ¿no? Teniendo muy claro cuál es tu negocio, vas a estar utilizando distintas tecnologías para dar esa propuesta de valor al cliente. Y esto es lo que ha hecho IBM. Nosotros hace 112 años utilizábamos tecnología mecánica para sumar y restar y máquinas de escribir, y ahora estamos en la computación cuántica. Y mientras tanto seguimos con esa visión de dar soluciones tecnológicas a nuestros clientes para que ellos puedan mejorar sus procesos y para que eso redunde en mejora de la sociedad. En el tema de cloud en concreto, nosotros en el año 2021 tomamos una decisión drástica, que fue hacer el spin-off de toda nuestra área de infraestructuras. Decidimos que todos los servicios de outsourcing salían de la compañía y se creó una nueva compañía denominada Kyndryl. Esto supuso que renunciamos a 1/3 de nuestra facturación, alrededor de 30.000 millones. Y el objetivo es focalizarnos. ¿Focalizarnos en qué? Pues focalizarnos en dos grandes áreas. Por una parte, lo que nosotros llamamos la cloud híbrida, y la región de Madrid es una de las piezas de esa visión que tenemos de Hybrid Cloud, y por otra parte en todo lo que es el mundo del dato y la inteligencia artificial. Entonces hicimos ese proceso de transformación y ahora estamos focalizados como IBM Technology en todo lo que es Hybrid Cloud, Data and AI. ¿Qué quiere decir Hybrid Cloud? Hybrid Cloud quiere decir que a nuestros clientes les vamos a dar la tecnología de tal forma que puedan ejercer sus procesos de IT, sus cargas de trabajo, su almacenamiento, etcétera, donde ellos quieran. Que podrá ser on-prem, en soluciones on-prem, porque hay inversiones en CPDs pendientes de amortizar, por 1000 motivos. Que puede ser en la nube pública, alojada en este caso pues en Madrid, ¿no? Y ahora hablaré un poco más de esto. O en el futuro incluso, ¿por qué no? Algunos procesos de negocio puede ser a través de ordenadores cuánticos. En temas pues de analítica avanzada de datos, en temas de cálculo complejo de reglas de Monte Carlo, sector financiero, etcétera, etcétera. Y por otra parte, todo lo que es el mundo del dato, y antes he hablado mucho de este tema, y lo que es la inteligencia artificial. ¿Por qué se abre una región de cloud en Madrid? La región de cloud de Madrid es la mayor inversión que hace IBM en España. España, yo creo que la historia de IBM es de alrededor de 92 años. La mayor. Bueno, se hace porque en un momento determinado IBM tenía 3 regiones cloud en Europa, tenía una en Frankfurt, que todavía mantenemos, una en París, lo que pasa que esta está solo
para un cliente que es BNP Paribas y teníamos una en UK. Lo que pasa, en el año 2016 ocurre el Brexit y lógicamente la región de UK ya no está dentro de la Unión Europea. Y el Consejo de IBM decide invertir en una segunda región cloud en Europa. ¿Por qué España? Por muchos motivos. Yo creo que os he hablado antes, por el talento que hay aquí, por las conexiones, por la disponibilidad de infraestructuras y, en nuestro caso además, en concreto, por tener lo que nosotros llamamos un anchor client, que es CaixaBank, que es el primero que nos dice, oye, sí, estamos de acuerdo y dispuestos a acompañaros en este viaje, por la parte del banco, en transformarse al mundo de cloud, y por parte de IBM, pues empezar a invertir en esta región cloud. Entonces, podemos decir, hablando ya de lo que es el impacto, lo que estamos generando con estas transformaciones de puertas para adentro y de puertas para afuera, podemos decir que la digitalización, bueno, mejor dicho, la nube, pública-privada, en definitiva, la nube, ¿es una derivada o es el origen de la digitalización que muchas empresas y otras que todavía no lo han hecho deben de abordar? Sería como una pequeña primera pregunta y luego me gustaría ver cómo podríamos darle respuesta a aquellas personas que toman las decisiones sobre si incluir o no incluir dentro del plan estratégico una estrategia de migración al cloud, es decir, cuáles son, en base a esos impactos o esos beneficios, ¿no? Es que cuando tenemos una infraestructura en on-premises, por ejemplo, ¿no? Hay una utilización o desutilización de en torno al 40-60% según cómo lo miras, ¿no? Es decir, ¿cuáles son realmente esos impactos en la cuenta de resultados, en el plan estratégico de una compañía, que sí que deben de ser conocidos realmente por las personas que toman esa decisión a la hora de abordar, por ejemplo, el plan estratégico de los próximos 2, 3, 4 años? Yo personalmente siempre lo digo, yo creo que hoy en día es imposible plantearse un plan estratégico si no abordas correctamente dos temas, que es todo el mundo de la inteligencia artificial, es decir, cómo la inteligencia artificial va a estar cambiando y transformando todos tus procesos de negocio y tu propuesta de valor al cliente, porque en tu propuesta de valor al cliente vas a estar añadiendo valor añadido a través de la inteligencia artificial, punto número 1, y punto número 2, cómo vas a ser mucho más eficiente en tus infraestructuras. Y eso es el mundo del cloud, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de un plan estratégico, lo tienes que tener ahí. Y la prueba, como decía antes, es que bueno, la decisión de CaixaBank de esa transformación, ese journey to cloud, donde ellos lo que se plantean es llevarse todo el mundo de los sistemas medios a la nube, es una decisión del Consejo de Administración. No es una decisión del CEO o del director de medios, es una decisión del Consejo de Administración. Habiendo dicho esto, sabemos que hay muchos inhibidores y ahí es donde está IBM. O sea, cuando nosotros hicimos una encuesta el año pasado a más de 3.300 directivos de IT en 15 países, entre ellos España, y 2/3 partes decían que no se fiaban de poner sus datos en la nube pública, y 2/3 partes decían que además era muy difícil estar el compliance, el cumplimiento normativo con sus procesos y sus datos en la nube pública. Yo diría que estos son los dos grandes inhibidores que las empresas, que vemos en las empresas hoy en día. Y para eso nosotros, la propuesta de valor que tenemos en nuestra nube pública precisamente es eso. Es una nube resiliente, es una nube segura, es una nube que además pues hemos incluido más de 400 controles para hacerla FSS compliant, que decimos. Es decir, para asegurarnos no solo que los estándares del NIST de Estados Unidos, sino también los requerimientos del regulador bancario europeo están de facto ya incorporados en nuestra nube. Con lo cual, el time to market del cliente, en este caso de la entidad financiera, que quiere llevar cargas a la nube, es mucho más corto, porque el proceso de validación delante del regulador se acorta significativamente. Entonces, nuestro foco es esas nubes verticales, esas nubes para esas industrias reguladas, que les permita obtener todas las ventajas de ir al cloud, ¿vale? Y al mismo tiempo seguir manteniendo el nivel de exigencia en la confidencialidad de los datos, en el cumplimiento normativo, etc. Hablo de banca, pero hay otras industrias que son igual o más complicadas todavía. Por ejemplo, la industria de salud, los datos médicos. O sea, si los datos bancarios son importantes, no os quiero decir la importancia que tienen los datos médicos. Desgraciadamente hemos vivido hace unos meses un episodio de robo de datos. Nosotros estamos en un enfoque de proveer a nuestros clientes esa nube prácticamente 100% segura, estamos en un 99,99% de disponibilidad, resiliente,
que les permita tranquilamente llevarse estos procesos en la nube. Y Alfred, una componente también importante que cada día tiene más peso, hablamos evidentemente de la huella de carbono, de esas emisiones de CO2, de las compensaciones correspondientes, y esta pregunta luego también va a vincular directamente a la pregunta que le haga a Robert. ¿Cómo IBM también está afrontando esa dimensión, ese plan, ¿no?, de cara a cuando realmente llega un cliente en el que sí que está comprometido, aunque todos deberíamos de estar, ¿no?, con las ODS, o con un plan ESG? Es decir, cómo IBM también ofrece, bueno, o está en disposición de ofrecer esas capas de valor que también abarcan el plano de la sostenibilidad. O sea, como compañía tenemos claramente, son públicos nuestros compromisos desde el punto de vista de la sostenibilidad. Desde el punto de vista del cloud, hará escasamente un par de meses o 3, hemos desarrollado conjuntamente con Intel y con nuestra organización de Research, de +D, una calculadora de la huella de carbono, con lo cual les permitimos a nuestros clientes tener una idea clara de cómo están reduciendo su huella de carbono por llevarse distintas cargas de trabajo desde el entorno donde corre habitualmente a el nuevo entorno, pues en este caso del MCTR de Madrid, y con la infraestructura de socios como Digital Realty. Robert, nada, esa doble pregunta, ¿no? Ese impacto generado evidentemente desde vuestra transformación y de cara al servicio que se ofrece a vuestro cliente. Sí, ha sido un discurso una conversación que hemos tenido en múltiples ocasiones los últimos años con, sobre todo, las entidades públicas, y decidimos encargar un estudio también a los señores aquí de Digital, los coorganizadores de este evento. Encargamos el año pasado un estudio a analistas financieros independientes, la AFI, donde se estableció un binomio entre digitalización y sostenibilidad, y se encontró una relación directa entre en cuanto más se digitaliza un país, una región, menos emisión de CO2 per cápita se produce. Y se utilizó en el caso de Europa el índice del DESI. Antes creo que se habló sobre el DESI aquí. España estaba en el 7º lugar en este ranking, la economía más grande, o el primero entre las economías más grandes, y en el DESI se sitúan los países según una puntuación, y España creo que en el 22 o 23 tenía 60 puntos, 60 y algo puntos, pero el punto de inflexión donde una economía empieza a reducir la emisión de CO2 per cápita es 48,8 puntos, casi 49 puntos. Entonces, si un país aún en desarrollo, con poca digitalización, aún está con puntuación por debajo de 49, sigue emitiendo más CO2 per cápita. En el momento que supera los 49 puntos, el caso de España, que ya estamos en 60 y algo, va reduciéndose la emisión de CO2 per cápita. Obviamente, si una economía crece en población, pues el número total de emisión de CO2 posiblemente suba, pero per cápita sigue bajando. Y hay una segunda métrica, que es los ingresos per cápita en un país. Y este punto de inflexión es $14.000 per cápita. Vemos países como la India o China, tiene un desarrollo aún por hacer, que mucha industria aún pesada, y tiene más emisiones de CO2, pero en el momento que tenga un nivel de $14.000 per cápita, también se reduce este CO2 per cápita. Eso es a nivel macroeconómico. Para buscar la evidencia en ejemplos reales de la microeconómica, sacamos 3 ejemplos en este estudio, que es primero comparar transacciones electrónicas, pagos electrónicos frente al pagar en efectivo, comparando toda la cadena de valor, y que era muy evidente, no sé el dato exacto, pero en la parte digital emite muchísimo menos CO2 per cápita. El segundo es en el caso de cloud computing, también muy evidente. Y el tercero, que es el teletrabajo. Y teletrabajo quizás el profano lo puede entender mejor. En vez de desplazar 1000 personas a una oficina en coche o en un tren o un autobús, aunque sea un coche eléctrico, pues el impacto en emisión de CO2 es muy superior si comparado con el caso de quedarse en casa.
¿vale? Entonces, en cuanto más energía consume un centro de datos, siempre que sea energía renovable, más se contribuye a reducir la emisión de CO2, entonces más sostenible la economía. Maravilloso, todos datos macro. Voy a acabar contigo, Mario, nos quedan 5 minutos y voy a intentar focalizar más el punto en el que nos encontramos, ¿no? Madrid, puertos digitales. ¿Cómo ha sido esa contribución, ese impacto que han generado los cables submarinos en la conversión de Madrid, puerto digital, con el desarrollo de España dentro de, o sea, como un hub de digitalización, ¿vale? Cómo realmente algo que está, que hace la conectividad, que está, como por decirlo así, en las capas más bajas del servicio que finalmente se usa, es tan relevante y tan determinante para que esto se consolide. Bueno, yo sin duda alguna, ¿no? Yo soy muy optimista y creo que España ha sido un caso de éxito, ¿no? Si nos vamos unos años atrás, yo creo que los atributos que teníamos muy importantes, ¿no? Era una posición geográfica privilegiada como punto de unión, por así decirlo, de Europa con Estados Unidos, norte de África, etcétera, ¿no? Una extraordinaria calidad de las redes de telecomunicaciones en este país, sin duda alguna la vanguardia de Europa y de los países más desarrollados, una voluntad por parte de operadores como Digital Realty de invertir en centros de procesamiento de datos y, sin embargo, lo que no teníamos hace 5 años era conectividad internacional. Nosotros esto lo vimos en el año 2018, fuimos pioneros y fuimos los primeros en poner un cable submarino en servicio que conectara el norte de España precisamente con esa región de grandes centros de procesamiento de datos que están en Estados Unidos, que se llama Ashburn. Con eso lo que abríamos era una ruta diversa por el sur de Europa, porque normalmente los cables submarinos que conectan el transatlántico han transcurrido por las rutas más por el norte de Europa. Abríamos esta ruta diversa, lo hicimos además de la mano de gente tan relevante como Microsoft y como Meta en aquel momento, y la verdad es que desde que lo pusimos en servicio comercialmente fue un exitazo. Tanto es así que desde entonces, y ha sido hace 5 años, se han anunciado 8 nuevos cables que han conectado la península ibérica con distintas geografías, ¿no? Y ahí lo que hemos conseguido entre todos es crear un círculo virtuoso, porque ese círculo virtuoso es que el siguiente paso natural precisamente era el determinar a España o poner en España instalar determinadas regiones cloud, ¿no? Lo hizo Amazon, lo hizo Microsoft, lo hizo Google, lo hizo IBM, todos han ido poniendo esas capacidades en España, ¿no? Y luego ha habido otros grandes hyperscalers, como puedan ser Meta, que también han anunciado un gran centro de procesamiento de datos a 120 kilómetros de aquí de Madrid, ¿no? Entonces yo creo que nosotros, junto, por cierto, con esos cables submarinos que pusimos ese cable en servicio en marea, luego lo dotamos de diversidad, pusimos en servicio un cable submarino que va un poquito más al norte, que conecta Estados Unidos con Francia, y lo completamos con una red terrestre en anillo, que lo que nos permite es conectar nuestras estaciones de amarre tanto con Madrid y Barcelona, pero luego también con Marsella y luego ambos con el FLAP, ¿no? Con el famoso Frankfurt, Londres, Ámsterdam y París, que son los grandes centros de interconexión en Europa, ¿no? Entonces yo te diría que la contribución que hemos hecho, al menos desde Telxius, y de lo cual desde luego estamos muy orgullosos, es de haber sido pioneros, de haber puesto ese primer cable de última generación, porque el último que se había puesto en servicio tenía ya 15 o 20 años, ese nuevo cable de última generación y gran capacidad que ha provocado que España sea uno de los países a día de hoy con mejor conectividad internacional, no solo con esa posición geográfica, no solo con esos centros de procesamiento de datos y esa calidad de infraestructuras, sino también con esa extraordinaria conectividad internacional y que están convirtiendo que nos convirtamos en un hub digital en el sur de Europa, ¿no? Fantástico. Bueno, Alfred, Robert y Mario, muchísimas gracias por vuestro tiempo en primer lugar y por compartir, evidentemente, con todos nosotros y la audiencia ese conocimiento que tenéis, evidentemente todo el recorrido que habéis llevado a cabo dentro de vuestras compañías y todo lo que queda por delante. La verdad que sois una referencia, como he dicho antes, y no olvidemos que estas 3 partes que son partes esenciales de esa capa de valor, sin vosotros o sin alguno de vosotros no sería posible, evidentemente, lo que luego todos disfrutamos, ya sea en el mundo de empresa, en el mundo de las administraciones públicas, como en el mundo de usuario final, ¿no? Antes de que clausuremos esta mesa, me gustaría dejar ahora mismo abierto un momento de preguntas, por si alguien se atreve a haceros una pregunta antes de finalizar. Tenemos el micrófono.
Hola, ¿qué tal? Es para Mario Martín. Entiendo que los cables se van añadiendo por capacidad, por necesidad de capacidad o necesidad de conectar nuevas regiones y nuevas geografías, pero ¿qué pasa con los que ya están desplegados? Es decir, ¿qué vida media tiene un cable de estas características? Porque también habrá que sustituirlos, entiendo, ¿no? En algún momento. Sin duda. Normalmente los cables se diseñan para una vida útil del entorno de los 25 años, ¿no? Lo que ha ocurrido también es que la tecnología ha avanzado, te diría que a una velocidad exponencial, ¿no? Si hace 20 años, cuando yo hablaba, por ejemplo, de ese cable que teníamos, el SAM1, que está puesto hace 20 años, lleva 20 años en servicio, ¿no? Es de generación anterior a la actual, ¿no? Pues ese es un cable que, a pesar de las inversiones que hemos hecho y de las transformaciones, pues es un cable con el que estamos sacando aproximadamente unos 20 teras de tráfico, ¿no? Los cables, Marea, este nuevo cable que decía que pusimos en servicio entre España y Estados Unidos, es un cable que ya tiene 8 pares de fibras y que tiene 200 teras. Por poner un poco en perspectiva lo que son 200 teras más o menos, pues viene a ser que podamos emitir unas 25.000 películas por segundo de 1 giga, o que al final del año emitamos o transmitamos 800.000 millones de películas, ¿no? Y ese ha sido el gran salto, ¿no? Con los cables viejos que se van quedando obsoletos, normalmente hay algunos que técnicamente los puedes mantener en servicio. Ya otra cuestión es si son económicamente viables o eficientes, dado que los nuevos cables pues tienen muchísima más capacidad y el coste de transmisión en esos cables suele ser tremendamente más competitivo, ¿no? Pero las cifras serían esos 25 años de vida útil, y el aspecto fundamental es cómo se han ido multiplicando, ¿no? María, por cierto, te decía que tiene 8 pares de fibras. Algunos de los cables que se están desplegando ahora todavía no está puesto en servicio y que conectan la península ibérica también con Estados Unidos, pues van a tener 24 pares de fibras, ¿no? Aunque luego cada par tenga algo menos, ¿no? Es decir, con lo cual estamos viendo que está habiendo un incremento muy notable de la capacidad de conectividad y de transmisión que tienen los distintos cables submarinos. Gracias, Mario. ¿Alguna más? Bueno, pues sin más, muchísimas gracias a los tres, Alfred, Robert, Mario. Un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias a todos.